Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración
como tú eres bueno. El viernes fue el Día del Maestro. Aprovechamos también para saludar a aquellos que son maestros, en cualquier nivel, primario, secundario, en el jardín también. Sabemos que cada uno tiene sus días también diferenciados, pero aprovechamos para saludarlos. Aún saludamos a aquellos que son maestros de la vida también, personas que nos enseñan con su ejemplo y que son maestros sin proponérselo. También los saludamos, y por qué no también aquellos que son maestros bíblicos, que enseñan desde un púlpito o que enseñan en algún grupo la palabra y que tienen esa vocación, ese llamado, los saludamos también. A Jesús lo llamaban el maestro, y si nosotros miramos el concepto que tiene la gente que aún no conoce a Dios, dicen que Jesucristo fue un gran maestro. Aún cuando uno pregunta a personas que hasta son ateas y dicen, bueno, ¿quién fue Jesús? Dicen un gran maestro que enseñaba. Y nosotros vemos en la palabra que muchos, aún sin proponer ser un maestro él formal, lo tomaban como un gran maestro por la autoridad con la que enseñaba. Y estamos de acuerdo con eso. Y aún muchos dicen, en los cuales por ahí a veces uno también pensaba lo mismo, que Jesucristo utilizaba parábolas de la vida cotidiana para ser un maestro más pedagógico y enseñarle a las personas con cuestiones de la vida cotidiana para hacérsela más fácil. Uno pensaba eso y creía eso, pero cuando uno lee la palabra, estamos en el estudio de algunas parábolas, nos vamos a dar cuenta que esto no era tan así. Y acompáñenme a Lucas capítulo 8 para ver que esto no era tan así, que las parábolas no tenían el propósito de hacérsela más fácil, sino contrariamente de hacérsela un poco más complicado, porque Jesús predica hasta un momento de su ministerio tratando de hacer las cosas muy sencillas, pero las personas no querían comprender, las personas no querían llegar a Él. Como habíamos visto en la parábola anterior, tenían un ojo malo, un ojo no regenerado, entonces lo sencillo no lo comprendían. Entonces hay un momento, y no porque Jesús deja de ser un buen maestro y se cansa. Algunos dicen, bueno, porque la pedagogía de Jesús no fue buena, entonces él cambió. No es que cambió la estrategia, sino que respondiendo a una profecía, Jesús deja de enseñarle tan sencillamente y empieza a enseñar por parábolas. Por eso Lucas en el capítulo 8, Lucas 8, capítulo 8, versículo 10 dice, y él dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, a sus discípulos, a los que ya tenían un corazón transformado, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea que el propósito de las parábolas era hacérsela más complicado, porque ya que ellos no entendían, ¿sí? Ahora él iba a hablar de una manera más difícil para que los que entiendan las parábolas son aquellos que Dios le ha quitado la venda para que puedan entenderlas. Y la parábola siempre enseña un secreto del reino de Dios en una enseñanza práctica de la época, en cuestiones que eran fáciles de ver en esos tiempos. Por eso Jesús enseña con cuestiones que tienen que ver con la agricultura, con la construcción de casas, con la economía de la época, con la forma y la estructura de trabajo y social que había en la época, cuestiones que eran sencillas para la gente, para enseñar algunos secretos. Y siempre la parábola tiene un secreto fundamental. No tenemos que quedarnos en las parábolas en los detalles muy chicos. Hay gente que se equivoca en quedarse en pequeños detalles de cosas, ver qué es esto, ver qué es lo otro. La parábola intenta tener una enseñanza general, y esa es una de las que vamos a ver hoy. En mi parábola creo que es favorita. Piensa alguna de las parábolas que usted conoce y piense cuál es su favorita, o la que a usted más le llega, o la que más ha visto que el mensaje ha sido más transformador para usted. En este caso, la mía es la que está en Mateo capítulo 13, versículo 44, un solo versículo nada más. Y esta, como les decía antes, mi parábola favorita, y hoy vamos a compartirla y a tener una reflexión acerca de la misma. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 44, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso
Por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, sé que algunos conocen la parábola, otros la escuchan por primera vez quizás. La parábola es muy sencilla y la enseñanza también es sencilla. La parábola es un hombre que va a buscar un campo y a comprarlo, no sabemos por qué. Jesús no nos dice por qué, pero podemos imaginarnos que porque, bueno, tenía la necesidad de comprarlo, podemos imaginarnos porque, bueno, quería ahorrar alguna plata e invertirla en algo y comprar un terreno, pero mientras está eligiendo aquel campo, seguramente con el dueño del campo, puede ver que había una tierra removida por ahí o algo, darse cuenta o percibir, porque era algo muy común de la época, quizás al ver un árbol, porque los estudiosos de la época dicen que esto era común. Para nosotros es raro encontrar un tesoro, uno no anda por ahí encontrando un tesoro en un terreno, pero en esa época lo que pasaba es que mucha gente, sus valores de títulos de propiedades, de dinero, de joyas o por ahí de algo que habían dejado en herencia, lo ponían en alguna especie de cofre de madera y lo escondían en un campo, en un lugar. En esa época la gente no tenía la facilidad de ir al Citibank de Jerusalén. Entonces escondían muchas veces cerca de un árbol para tener ahí a 5, 10, 15 pasos de ese árbol y que pueda ser más fácil. Entonces quizás aquel hombre vio tierra removida o por un árbol se dio cuenta que había un tesoro y por ahí movió un poco con el pie, no sabemos, estamos especulando, y vio que había un tesoro ahí. Entonces dijo, este es el campo que tengo que comprar, no por el valor del campo en sí, sino por el valor de aquel tesoro. Y dice que gozoso se fue y vendió todo lo que tenía, ¿sí? Y vino y compró ese campo. Así que Jesucristo dice que el reino de los cielos es de esa manera. Como te dije, no podemos quedarnos en los detalles, porque acá hay una enseñanza general. Y la enseñanza general de este pasaje es hablarnos acerca de que cuando el reino de los cielos es de esta manera, cuando nosotros nos encontramos con ese tesoro, que no vamos a dilatar mucho la enseñanza en esto, nos vamos dando cuenta que ese tesoro que nosotros encontramos es Jesucristo. Y que cuando nosotros encontramos ese tesoro, ¿sí? O cuando este hombre encontró ese tesoro, dice que fue y vendió todo lo que tenía a fin de comprar aquel campo por ese tesoro que era de un valor para él muy grande. Ahora, mucha gente ha interpretado mal esta parábola porque ha creído que la parábola hablaba acerca de que la salvación se podía comprar o que la salvación podía ser por obra, porque este hombre vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. No es la idea de la parábola. La parábola lo que está haciendo acá, está haciendo un choque de valores, porque el reino de los cielos es eso, es un choque de valores. Es poner un valor, ¿sí?, por sobre otro valor, y contrastarlos a ver qué es lo que vale más. Esa es la idea. Porque el mundo en el cual nosotros vivimos, hermanos, vive de esa manera. Nosotros todos los días tenemos un choque de valores. Este hombre dice que cuando vio el campo, vio que todo lo que él tenía, no nos dice si tenía mucho o si tenía poco, pero si era un hombre pobre, todo lo que tenía para él era mucho. Y si era un hombre rico, tenía muchas cosas. Pero dice que todo lo que tenía fue y lo vendió a fin de comprar este campo, porque ahí hubo un choque de valores. El Evangelio tiene las mismas características y esa es la enseñanza que tiene esta parábola. Es cuánto es el valor que nosotros tenemos de todas las cosas de este mundo y de todas las cosas que nosotros poseemos al fin de alcanzar a Cristo. Y este hombre fue y se encontró con ese tesoro. Ahora, a este hombre en ese momento le fue revelado ese tesoro, como en algún momento Cristo fue revelado a nosotros y Dios nos sacó la venda y pudimos verlos a Él. Esto es una experiencia de conversión, que yo sé que muchos de los que están del otro lado y están viendo este video conocen eso porque lo han visto en carne propia, conocen esa experiencia espiritual. Y hay otros que lo están viendo que quizás no conocen esa experiencia espiritual, de que Dios te saque la venda y a ver a Jesucristo como tu máximo tesoro y no vender todo, porque no vendimos físicamente, pero Dios fue tan importante para nosotros, Cristo fue tan importante para nosotros, que dejamos todo lo que teníamos a fin de ganar a Cristo y que Cristo sea lo más importante para nosotros. De eso es lo que nos está hablando. Es un poco lo que el apóstol Pablo habla, por ejemplo, en Filipenses. Miren lo que el apóstol Pablo habla en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Miren, este hombre dice que dejó todo lo que tenía a fin de comprar aquel campo porque lo importante del campo era el tesoro.
Y ese tesoro es Cristo. Miren lo que dice Pablo, capítulo 3, versículo 7 de Filipenses. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia y la he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todos los valores que tenía Pablo fue como pérdida. Y él también dejó todo por ese tesoro que había, que era Cristo. Y dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso que Pablo dice en Filipenses es lo que este hombre hizo. Contrastó valores. Los valores de lo que él tenía contra los valores de ese tesoro que estaba en ese campo. Y se dio cuenta que ese tesoro era pero infinitamente superior a todo lo que él poseía. De eso nos habla la parábola. De que conocer a Cristo es que las vendas que salgan de nuestros ojos y poder ver a Cristo como nuestro mayor tesoro. Nuestro mundo funciona de esta manera. Y por eso Cristo le habló acerca de esto, porque al mundo en el que nosotros hoy vivimos, al cual vinimos, siempre es un choque de valores constante. Todas las mañanas vos te levantás con esa puja de un choque de valores constantes. Entre una cosa que va a ser más importante, siempre hay que elegir. Estos días escuchaba a alguien enseñándole negocios y ventas a un grupo de estudiantes, y él decía, contaba una historia, decía, una mujer aprendió a hacer tortas, le decía a sus alumnos, enseñándoles acerca del valor y de las ganancias en venta. Si una mujer aprendió a hacer torta y vendía la torta a 200 pesos, decía, las tortas que ella hacía las vendía a 200 pesos, pero el valor de costo, lo que a ella le costó hacer esa torta, era 50 pesos, y ella la vendía a 200. Un día, decía este hombre, vino el panadero del barrio que vendía y se dio cuenta que a él le consumía menos costos comprarle a esta mujer y venderla que poner gente y contratar gente para que le haga torta. Entonces le hizo una propuesta a la mujer. Le dijo, hace una cosa, vendeme a mí, en vez de vender a 200 pesos, vendeme más cantidad a mí, déjamela a 150, así yo la puedo vender. A esta mujer le pareció bien y cerró trato. Entonces esta mujer hacía la torta que a ella le costaba 50 pesos, se la vendía a este hombre a 150 y este hombre la vendía a 250 pesos. Entonces esta mujer ganaba 100 pesos por vendérsela a este hombre y este hombre le ponía 100 pesos más y la vendía al público a 250 pesos. Entonces este hombre le pregunta a sus alumnos y le dice, bueno, ¿quién ganó en toda esta cuestión de las ventas de las tortas? Entonces un grupo de alumnos dice, la que ganó fue la mujer que fabricaba, porque ella empezó a fabricarlas y ahora se las compra esta panadería en cantidad y entonces esta mujer ahora fabrica torta y le gana 100 pesos a cada torta. Si vende 20 por semana gana mucha plata. Eso decía un grupo. Ahora otro grupo dijo, no, el que ganó fue este hombre que tenía el comercio, porque no tuvo que poner gente para fabricarlas, las compra ya hechas, no se tiene que despeinar siquiera y las vende y le saca 100 pesos a cada torta. Imagínate cuántas puede vender en la semana. Otro grupo dijo que el segundo hombre era el que ganó. Entonces este hombre le preguntaba, ¿y quién más ganó? Entonces nadie sabe. Decía, no, la primera mujer y el segundo hombre que fue el que vendió. Y hasta que saltó uno atrás y dijo, no, gana también el comprador, la persona que va y compra la torta. Entonces le preguntó por qué. Bueno, sencillamente porque quien va a comprar la torta, ¿sí? Entiende que esa torta es más valiosa que el dinero que tiene, y cuando contrasta los dos valores entre la torta y el dinero, se da cuenta que para esa persona en ese momento, como tiene ganas de comer torta, es más importante esa torta que el dinero que tiene, y le da al vendedor su dinero porque entiende que la torta es más importante que el dinero que tiene. Entonces decía, los que ganaron fueron todos. Pero este ejemplo te lo daba nomás por una cuestión de que siempre hay escalas de valores. Esta última mujer en la escala de valores entendió que era más importante la torta, que era lo que ella quería, que su dinero. Viste que todos los días a nosotros nos toca vivir en esta cuestión de escala de valores, poner qué es lo más importante y qué es lo menos importante. De eso nos habla la parábola, de las cuestiones más importantes. Y cuando nosotros
conocemos a Cristo como ese tesoro de este hombre que conoció en el campo, a muchos de nosotros nos ha pasado que no hemos dado cuenta que es infinitamente superior como valor, vuelvo a decir, que todo lo que tenemos en este mundo, y dejamos todo a fin de ponerlo a Él primero como nuestro tesoro máximo. ¿Sí? Y solamente esto lo podemos ver cuando, empalmándolo con la parábola de la semana pasada, cuando Cristo nos saca las vendas y podemos ver, porque ¿cuántos de nosotros nos han hablado de Cristo? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por al lado de ese tesoro y no le damos ni importancia? Ese tesoro nos parecía, no sé, una reliquia vieja y no le dábamos importancia y pasábamos por al lado. Pero un día nuestros ojos fueron abiertos y vimos que Jesucristo es el valor más grande que podemos tener. Y como dijo el apóstol Pablo, pierdo todo, no me importa a causa de ganar a Cristo. Ese es el mensaje de la parábola. Un cambio de valores o contrastar valores y entender que Cristo es lo más importante que tenemos. Ahora, hermanos, esto es algo que se da naturalmente, no es algo que se da progresivamente. Cuando nuestras vendas son caídas y nosotros vemos a nuestro Señor, nos damos automáticamente cuenta que eso es lo más grande que podemos tener, es lo más grande que podemos tener, es lo mejor que podemos tener. Y fíjense que dice que este hombre dice, versículo 44 dice, el cual el hombre halla, lo esconde de nuevo y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene. No fue apesadumbrado, no se fue triste, sino que gozoso, alegre, se fue y vendió todo lo que tenía porque quería ese tesoro. Esa es la vida cristiana. Por eso, fíjense que dice que no regateó nada, no peleó el precio del terreno, nada. Fue y vendió todo, porque eso era lo más importante que él podía tener. Por eso cuando usted le predica el evangelio a alguien, que a veces le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, y la persona se empieza a dar mucha vuelta acerca de, bueno, ¿qué tiene que dejar ahora para seguir a Cristo? ¿Cuántas veces le pasó, no? Que está hablando con alguien y dice, bueno, pero tengo que dejar esto y tengo que dejar lo otro para seguir a Cristo, Hermanos, no se preocupe demasiado, porque esa persona no se ha salido la venda y no conoce realmente a Cristo. Porque si sus vendas han salido, una persona que sus vendas han salido y que ven a Cristo como sumo tesoro, no anda regateando nada en el Evangelio, no anda viendo que va a dejar. Gozosamente deja todo a causa de seguirle a Él. Entonces, como yo te decía antes, es un choque de valores. Y yo siempre había visto esta parábola como una cuestión simplemente en la conversión. Pero tiene una amplitud mucho más grande y es el Evangelio para todas las vidas. Porque fíjense que dice que este hombre se fue gozoso y dejó todo a fin de ganar ese tesoro. Esto nos hace acordar mucho cuando recién conocimos al Señor. Vos te debes acordar cuando recién conociste al Señor. Lo que llamábamos antes siempre el primer amor. Que tan gozoso dejamos todo porque Cristo era ese tesoro. Pero ¿saben que el desafío de la vida cristiana no es estar gozoso en ese primer momento? Sino el desafío de la vida cristiana es dejar todo. El desafío de la vida cristiana es vivir gozosos siempre. Ahora, ¿te preguntaste por qué a veces no tenemos o diariamente no tenemos el gozo que tenemos que tener? Y esta parábola tiene una respuesta acerca de eso. ¿Por qué muchas veces no vivimos el gozo cristiano que tenemos que tener? ¿Saben por qué? Porque cada día nosotros tenemos un choque entre dos valores. Entre Cristo como nuestro tesoro y las cosas que a nosotros más nos interesan. Te vas a dar cuenta de algo en tu vida. Cuando tu vida está aplacada espiritualmente, cuando tu vida está apocada espiritualmente, cuando no sentís gozo, cuando no sentís alegría, cuando no sentís que vibra dentro tuyo eso que nosotros denominamos el primer amor, un gozo, un amor profundo, y que tu vida espiritual está en baja, te vas a dar cuenta, si mirás tu corazón, que tiene que ver con esto, que hay un choque de valores, que no por casualidad, cuando estás mal espiritualmente, hay un valor en pugna que está en contra de ese tesoro que es Cristo. Y hay un valor que está siendo más importante en tu vida, que te está sacando el gozo de conocer a ese tesoro muy importante. Pueden ser diversos, no me voy a poner acá. Pero a veces cuando estamos tan preocupados o que la raíz de nuestra falta de gozo es porque no estamos teniendo dinero o porque queremos tener más dinero, te vas a dar cuenta que hay un valor, sí, o un tesoro que tiene que ver con las riquezas de este mundo, los tesoros de este mundo, que está en pugna con tu verdadero tesoro que es Cristo y que está por encima de. Siempre va a pasar eso. Estos días escuchaba a un predicador, Sproul, muchos lo conocen, y él decía algo acerca de este pasaje que me gustó. Lo dijo hace 20 años atrás
y hoy tiene más significado en los tiempos que vivimos, él decía que una de las cuestiones de la época es que hoy los médicos son como los rockstar de la sociedad en la que vivimos. Los médicos son como un personaje principal. Y él decía, ¿eso no nos dice algo? ¿No nos dice algo que en los tiempos en los que vivimos los doctores son como los actores principales, decía él, y no los sacerdotes, no los pastores? ¿No nos está hablando algo en nuestra época? Y él decía, porque la gente tiene un valor de la vida y de la salud demasiado grande, y una expectativa muy alta de todo eso. Y es un tesoro y un valor demasiado grande, ¿sí? Entonces, siempre, cuando nosotros no encontramos el gozo, cuando tenemos miedo, cuando nuestra vida espiritual está en baja, siempre hay un valor, ¿sí?, que está en pugna con ese tesoro. El desafío de todo eso es encontrar en la palabra a Cristo, es que el Espíritu Santo nos lleve de tal manera a Cristo, es conocerlo tanto a Él y siempre entender que Él es el mayor tesoro que nosotros tenemos. Todos los días tenés una batalla en pugna entre Jesucristo, ese tesoro encontrado, y las cosas de este mundo. Siempre que las cosas de este mundo ganen, no vas a estar gozoso y alegre. Pero cuando recuerdes, cuando medites en su palabra y cuando Cristo sea lo más importante que tengas, ¿sí?, ese gozo y esa alegría y ese tener a Cristo va a ser lo más importante. Si tengo a Cristo, no me falta nada. Y vas a decir como el apóstol Pablo, todas las cosas son como basura a fin de conocer a Cristo. Hermanos, que Dios les bendiga. Y es mi deseo y mi oración en esta mañana que muchas personas en este día puedan encontrar a Cristo como su tesoro y puedan llegar a la fe. Que Dios le saque la venda a muchas personas y que puedan encontrar a Cristo como ese tesoro. Y que por otro lado, a muchos de los que hoy estamos y que no estamos viviendo una plenitud espiritual, ¿sí?, podamos contrastar a Cristo con los otros valores y pedirle ayuda al Señor y a través de su palabra conocerle cada día más a Él, conocer la excelencia, todo lo que Él hizo, hace y va a hacer por nosotros en el futuro. Y te vas a dar cuenta que en ese contraste, todo lo que vos podés tener, lo más valioso que tengas, tu vida, tu profesión, tu plata, aún tu familia, va a quedar tan bajo, ¿sí?, compitiendo contra Jesucristo, que es lo mayor que podemos tener. Y ese gozo va a brotar de nosotros, porque vamos a estar como ese hombre tan seguro de saber que su futuro estaba ahí en ese campo. Nuestro futuro no está en las riquezas, nuestro futuro más importante y nuestro descanso y nuestra paz está en un tesoro mucho más eterno. Se llama Jesucristo.